¿Están viendo la imagen? Hola. Sí, ¿La ven la doctora. imagen? Ya, muy bien. Hoy día nos toca hablar sobre el tejido muscular. Vamos a hablar sobre el tejido muscular liso, tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. Esos tres vamos a hablar hoy día. Y en la próxima, en esta semana tienen examen de tejido óseo. No se olviden, repaso oral, ¿no es? Y presentación también de su monografía, para que yo vaya mirándola. Bueno, vamos a comenzar con el tejido muscular. Características generales que tiene cada tejido: muscular liso, el muscular cardíaco esquelético y el muscular, el cardíaco, ¿no? Que también es esquelético. Relación del tejido muscular esquelético y tejido conectivo. Las características generales del tejido muscular liso, características generales de la fibra muscular estriada, organito más desarrollado en los músculos esquelético, sarcómera. Entonces vamos a ver, ¿qué es el tejido muscular? Bueno, como nosotros sabemos, nosotros tenemos tejido muscular en todo lugar. Un ejemplo, tenemos nosotros el tejido esquelético o llamado músculo esquelético en todo el cuerpo, ¿no ves? En los músculos, en los que ustedes hacen ejercicio, el que nos hacen caminar, ¿no ves? Eso es músculo esquelético. Ahora, el músculo liso nosotros lo vamos a encontrar en las arterias, en las venas, en los órganos huecos. ¿Qué son los órganos huecos? Como ser en el esófago, en el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Ahí tenemos músculo liso. Y músculo cardíaco, como nuestro corazón, es el único que tiene músculo cardíaco, es esquelético cardíaco. Y también tenemos esos tres: músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Cada uno tiene sus características histológicas. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene su célula y esas células se diferencian unas de otras, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. El tejido muscular se caracteriza por células muy diferenciadas, capaces de contraerse, porque el músculo esquelético se contrae. ¿Para qué se contrae? Para que nosotros caminemos, ¿no ves? Se contrae. El músculo liso también sufre un peristaltismo gracias a un sistema nervioso llamado de Haber-Bach, ¿ya? Eso hace con que haya una contracción para que haya motilidad de los alimentos. En los vasos sanguíneos, ¿no ves? Y en el corazón también. El corazón se contrae gracias a un marcapaso que también tiene en el músculo esquelético, ¿no ves? Que tiene unas fibras, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, las fibras de Purkinje que van a la derecha y a la izquierda del corazón. Entonces el corazón tiene que contraerse. El músculo liso también de las arterias y venas se va a contraer también porque tiene que llevar sangre, ¿no ves? El intestino delgado igual porque va a llevar el bolo alimenticio, el esquelético porque tenemos que caminar. Entonces, el tejido muscular es muy caracterizado por tener células muy diferenciadas capaces de contraerse bajo la influencia del sistema nervioso o de hormonas circulantes como ser la oxitocina. La oxitocina es una hormona que hace con que haya una contractividad a nivel del músculo liso en el útero. ¿Para qué? Para que haya el trabajo de parto, el niño sea expulsado, ¿no es? Por eso dice hormona circulante. En el citoplasma de estas células también tiene lugar, además de reacciones bioquímicas, no se olviden que son células. Una célula tiene su núcleo, una célula tiene su nucleolo, mitocondria, retículos endoplasmáticos lisos, retículos endoplasmáticos rugosos, lisosoma, peroxisoma. Entonces, citoplasma de estas células tiene lugar, además de reacciones bioquímicas propias del metabolismo, transformación de energía química, energía mecánica, posibilita también la contracción, porque nuestro músculo tiene miosina y actina. El músculo esquelético tiene miosina y actina, el músculo liso también, el músculo cardíaco también. Esa miosina, actina, tropomiosina y troponina no son más que proteínas, ¿no ves? Esas proteínas que van a unir y van a formar, van a hacer la contracción y la relajación del músculo, dando como resultado el acortamiento en longitud de la célula en una sola dirección, la contractilidad. ¿Qué quiere decir contractilidad? Que ellas se van a unir más. ¿Para qué? Para que haya una movimentación, para que nosotros nos movimentemos, nos vamos a un lugar, ¿no ves? Eso es la contractilidad.
Así como las células musculares regulan la posición y el movimiento de las diferentes partes del cuerpo también, ¿no? La posición, el músculo esquelético nos da una posición erecta, ¿no ves? No estamos parados, no podemos echar, no podemos sentar, gracias al músculo esquelético. Debido a la forma alargada de las células musculares, los primeros anatomistas realizaron disecciones del músculo y la denominaron fibra. Si ustedes escuchan fibra, es lo mismo que célula. Fibra muscular, célula muscular. Son terminologías que le colocaron los anatomistas en esa época. Hasta hoy en día se consideran. Aún se utilizan para referirse a las células musculares. Si ustedes leen en la literatura que diga fibra, va a ser lo mismo que células musculares. Características del tejido muscular. ¿Qué es el músculo? Es un tejido básico, sí. Sin tejido muscular esquelético nosotros no caminamos. Sin tejido muscular no vamos a tener un esófago, un estómago, un intestino delgado, un intestino grueso. De los vasos sanguíneos también tienen, ¿no? Es músculo liso, les dije, ¿no? Y el músculo cardíaco. Se origina del mesodermo. Cada una tiene sus características histológicas. Pueden ser alargadas, fusiformes, ¿no ve? Lo que permite su acortamiento durante la contracción, su principal propiedad. Sus células se encuentran asociadas entre sí de tejido conectivo ricamente vascularizado. Quiere decir que las células del tejido muscular están muy vascularizadas, hacen la contracción. Es un tejido básico y se originan del mesodermo. Nomenclatura especial. Esta nomenclatura ustedes tienen que sabérsela. ¿Por qué? Porque puede ser que en el examen parcial nos pregunten ustedes qué es sarcoplasma, qué es sarcolema, qué es sarcosoma, qué son retículos endoplasmáticos sarcoplasmáticos. Es una nomenclatura especial que le dieron los anatomistas, ¿no? Sarco, carne y fibra muscular. Mio, músculo. Mio de músculo. Sarcoplasma es igual que citoplasma. Si yo digo el sarcoplasma del músculo liso es muy acidófilo, ¿qué quiere decir? Que en el citoplasma está muy rosado, ¿no ve? Entonces va a ser muy acidófilo. El sarcolema lo llamamos a la membrana citoplasmática, sarcolema. Sarcosoma son las mitocondrias. Entonces, estos son terminologías que se utilizan. Mio, músculo, sarcoplasma es el citoplasma, sarcolema es la membrana citoplasmática que está formada por una bicapa lipídica, los sarcosomas son las mitocondrias y los retículos sarcoplasmáticos son retículo endoplasmático liso. Cuando hablamos de miofibrilla, estamos hablando de fibrillas, que está formada por hartas miosinas y por harta actina. El sarcómero, cuando hablamos de sarcómero, es cómo se contrae el músculo. El sarcómero está formado por miosina y actina. Tropomiosina, ¿no ve? ¿Qué más tiene? Tiene miosina, tropomiosina. Entonces, esas son las componentes de la célula, pero es de la célula musculoesquelética. También tenemos en el corazón las fibras de miosina y actina y también en el músculo liso. Variedad de tejido muscular. Morfología, según la morfología, puede ser liso, estriado y estriado cardíaco, ¿no? Control. El músculo liso es involuntario. ¿Por qué yo no le voy a decir a mi intestino delgado que él comience a digerir, ¿no ve? A nivel del estómago o a nivel del intestino delgado que haga la absorción y a nivel del intestino grueso que haga la eliminación. No puedo hacer. Entonces el músculo mayormente liso es involuntario. Tampoco yo le puedo decir a mi arteria aorta, a mi otras arterias, comiencen a distribuir sangre. No puedo. Por eso se dice que es involuntario, porque yo no mando en ello, ¿no ve? Cuando decimos estriado, esquelético es voluntario, porque esto está encima de los huesos, ¿no ve? Es el músculo esquelético, el que nos hace caminar, el que nos hace caminar, el que nos hace echarnos, el que nos hace sentarnos, el que vamos de un lugar a otro gracias al músculo esquelético, ¿no ve? Que lo llevan los huesos. Entonces es voluntario. Si yo quiero ir a la esquina, entonces yo voy a la esquina con mi músculo esquelético, ¿no ve? Cardíaco es involuntario. Este sí es bien involuntario y aparte que él es involuntario, él hace su contracción también. Tiene un marcapaso a nivel del nódulo aurículo ventricular, ahí tiene un marcapaso. Ese marcapaso que le da la contractibilidad es un grupo de células especializadas que la hacen que se contraiga. ¿Entiende? Se va a contraer ese corazón, él solo, es autónomo.
Entonces, el músculo cardíaco es involuntario. ¿Por qué yo no le voy a decir a mi corazón, comenzá a latir, comenzá a palpitar? No, él es involuntario. Al único que puedo mandar donde me voy y quiero irme para allá, para acá, es al músculo estriado esquelético que está encima de nuestro hueso. El visceral porque está en las vísceras, ¿no ve? En el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, no puedo decirle. Y también está en mis vasos sanguíneos, ¿no ve? No puedo tampoco mandar en mi circulación. Entonces, estas son las variedades del tejido muscular. Vamos a ir viendo todo. Mire, este es el músculo esquelético, ¿no ve? Este que tiene células casi fusiforme, es multinucleada y sus núcleos son periféricos, mientras que el músculo liso, muscular liso, se encuentra en el estómago y mayormente es fusiforme en el núcleo central. Y el cardíaco igual, su núcleo central puede tener hasta 2 núcleos y también tiene unas extracciones transversales que le dan sus características llamadas intercalares, ¿no? Que les dan sus características histológicas especiales para este músculo cardíaco. Músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. Propiedades fisiológicas que tiene, aunque esto es histología, pero vamos a ver que cada uno tiene sus propiedades fisiológicas. Excitabilidad, ¿qué quiere decir? Si yo agarro y lo pincho a alguien en la pierna o en el glúteo, se va a excitar, ¿no ves? ¡Pum! Se va a hacer así, no se va a quedar quieto, ¡pum! Se va a ir. Y va a haber una conductilidad, gracias a las neuronas van a llevar al cerebro, ¿no ves? Esa información y después va a bajar. Entonces va a haber una contractilidad de mi músculo glúteo, ¿no ves? De mi glúteo. Entonces, si yo lo pincho o si le pongo una inyectable, eso, se excita el sistema nervioso, lleva una conductividad quiere decir lleva la información a través de la neurona a los centros superiores en la masa encefálica y después vuelve esa información a través de las fibras eferentes y comienza uno a contraer su músculo. Por eso tiene propiedades fisiológicas el músculo. Vamos a hablar sobre las características de los músculos. Primeramente vamos a hablar que tiene un endomicio, un perimicio y un epimicio. ¿Qué son estos? Cuando nosotros relacionamos el tejido muscular esquelético y tejido conectivo. El endomicio es un tejido conectivo laxo que rodea a cada fibra muscular, a cada célula muscular. Este es un endomicio, endomicio. A solo una célula. Cuando hablamos de fibra, es solo una célula. Cuando se agrupan varias células, es decir, a un tejido, a un fascículo ya de células, se llama perimicio, ¿no ves? Este es el perimicio, el que va a envolver a todas las células. Estas son las células, estas son fibras, pero se las llama también fibras, ¿no ves? Cuando envuelve a varias células o a varias fibras, se llama perimicio. Cuando envuelve a todo el músculo, se llama epimicio. Y este epimicio nos va a dar origen al tendón. ¿Y qué va a hacer el tendón? El tendón se va a unir al hueso, ¿no ve? Mire, este perimicio viene y se une al tendón, al hueso, perdón. Este es un músculo esquelético. Entonces, vamos a decir, las relaciones del tejido muscular. Cuando habla endomicio, sin el examen parcial dice, tejido conectivo que rodea una fibra muscular. Endomicio, perimicio, epimicio. Endomicio. Tejido conectivo que rodea a varias células o a varias fibras musculares. Perimicio. Tejido que rodea a todo el músculo será epimicio. Del epimicio vendrá a formar el tendón. Entonces, esas son las características histológicas que se llaman. Endomicio, cuando solamente una célula. Envuelve una célula. Perimicio, cuando envuelve a un haz de células o a un haz de fibras. Y epimicio, cuando envuelve a todo el músculo. A todo el músculo se llama epimicio. De ahí dará origen al tendón. Los filamentos, tanto de actina como miosina, ¿qué son actina y miosina? No son más que proteínas que se encuentran en los 3 músculos, ¿no ves? Se disponen a lo largo del eje longitudinal de las células y constituyen los miofilamentos. Cuando estos se agrupan, se llaman miofibrillas. Cada miofilamento es una actina y una miosina.
Y cuando se agrupan varios miofilamentos, varias actinas y miosina, tenemos las miofibrillas. ¿Qué características generales tiene la fibra muscular lisa o la célula muscular lisa? Cuando hablemos de fibra, estamos hablando de célula, ¿no ves? Aquí tenemos, mira, estas características histológicas, que las células son de aspecto fusiforme. ¿Qué quiere decir? Que son alargaditas, más alargaditas, alargaditas. ¿Qué más? Aquí, mire. Esta es una fibra muscular lisa, mire. Esta es una célula muscular lisa o fibra, es lo mismo. Tenemos su núcleo es central, mire, su característica es que su núcleo es central. Fibra muscular lisa. Entonces, es aspecto fusiforme de diámetro más o menos 8 micras y una longitud hasta 200 micras. Su núcleo es único, central, alargado. Su citoplasma es acidófilo. ¿Qué quiere decir si es acidófilo? Se va a teñir más con la coloración de eosina, entonces va a ser más rosadito, ¿no ves? Tiene pocas extensiones longitudinales que se manifiestan. Entonces, aquí vemos una célula muscular lisa, aquí tenemos otra célula muscular lisa, núcleo central. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las características histológicas que tiene una fibra muscular lisa? Ustedes me van a decir, tiene un aspecto fusiforme, alargado, núcleo central, tiene extensiones longitudinales y su citoplasma se tiñe con eosina. Es bastante acidófilo. Tiene un diámetro de 8 micras y una longitud hasta 200 micras. La célula muscular lisa es alargada, fusiforme, su tamaño varía según la localización donde ella se encuentra y donde encontramos la célula muscular lisa o la fibra muscular lisa. En los vasos sanguíneos, en las vísceras huecas, manteniendo el tono muscular. Su núcleo oval y se encuentra en la parte central de la parte más ancha de la fibra, ¿no ves? O de la célula. Entonces, ¿dónde encontramos, cómo se llama? Músculo liso. Ustedes me van a decir en el estómago, intestino delgado, intestino grueso y también en los vasos sanguíneos. Cuando decimos vasos sanguíneos, en todos los vasos, ¿no ves? ¿Sí? Tanto arterias como venas. Esa es la característica que tiene. Aquí mire, esta es una célula, una fibra muscular lisa, núcleo, una fibra muscular lisa. Pueden medirse hasta 20 centímetros, ¿no? Fibra muscular lisa, núcleo. No se olviden, esta es una célula o llamada fibra igual, núcleo. Este es su núcleo, ¿no ves? Son alargaditas, son fusiformes. ¿Qué tinción tienen su citoplasma? Acidófilo, mire, de color rosado. Su núcleo es basófilo, mire, de color azul. ¿Qué tienen entonces esto? Los organitos o sarcosomas van a tener también la célula. Tiene aparato de Golgi, tiene retículo sarcoplasmático, tiene ribosoma, tiene todo lo que debe tener una célula. También tiene miofilamentos de actina y miosina. Los filamentos de actina son los filamentos más delgaditos y los filamentos de actina son los filamentos más gruesos. ¿Qué quiere decir esto? Estos son proteínas. Entonces, eso es lo que hace la contractilidad en el músculo esquelético, que se ve muy bien. Esa miosina y actina no son más que proteínas, ¿no ves? Proteínas del músculo liso. Este tipo de fibra, el retículo sarcoplasmático o el retículo llamado retículo no plasmático liso, no se localiza cerca al núcleo y no es tan desarrollada como en el músculo esquelético. En estos retículos sarcoplasmáticos se almacenan los calcios, porque cuando hay una contracción, entonces se libera calcio y ahí comienza la contracción muscular. Por eso dice que está lleno de calcio este músculo. A menudo las cisternas del retículo están relacionadas con estructuras semejantes, el retículo endoplasmático rugoso, ¿no ve? O liso, perdón. Tienen unas vesículas pinocíticas que llaman caviolas. ¿Qué son esas caviolas? Eso hacen la contracción del músculo, ¿ya? Se cree que la función de las caviolas sea disminuir la resistencia eléctrica de la superficie, facilitando la respuesta de la fibra a los impulsos nerviosos, para que haya una contracción. Estas dos estructuras, la caviola y el retículo sarcoplásmico, al igual que el músculo estriado, participan en la iniciación de la contracción del músculo. Para que haya una contracción del músculo, tenemos que tener tanto las caviolas activas
como también que se encuentra en el retículo endoplasmático liso, ¿no? Y también la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso, ya que ambas están muy relacionadas y además se relacionan, almacenan calcio. Para que exista una contracción, sí o sí hay liberación de calcio a través del retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso. Ya el músculo esquelético, aquí le puse, mire, como ustedes ven, miren, músculo esquelético. ¿Dónde se encuentra? Rodeando los huesos. Tienen otras características histológicas ya, las células alargadas, son células alargadas, dice, cilíndricas, citoplasma acidófilo, es rosado igual que el músculo liso, tienen estriaciones transversales, longitudinales y transversales. Estas son transversales, ¿no ves? Y las longitudinales, mira aquí, ¿las ven? Estos son los núcleos. Son los núcleos, es multinucleada. ¿Qué quiere decir? Que tiene bastante núcleo el músculo estriado esquelético. ¿Dónde la encontramos el músculo esquelético? A nivel de, ¿cómo se llama? Haciendo que, cubriendo los huesos, ¿no ves? Cubre todos los huesos el músculo esquelético. También donde tenemos músculo esquelético. Tenemos también el músculo esquelético en el esófago. Es el único órgano que tiene músculo esquelético. El estómago no tiene, el intestino delgado, el intestino grueso no. Pero sí también está presente en el esófago. Este músculo esquelético son células alargadas, cilíndricas, son multinucleadas. Estos son. Esos núcleos, ¿dónde se encuentran? Mire, en la periferia. Afuera, ¿no ven? En el núcleo, aquí en la periferia, tienen estriaciones transversales, como también estriaciones longitudinales que no se ven muy bien, pero ven, miren unas rayitas aquí, se ve más o menos, ¿no? Transversales y longitudinales. Célula alargada cilíndrica, citoplasma acidófila con estriaciones transversales y longitudinales. Es multinucleado, mire, más o menos, tiene un diámetro de 10 a 40 micras, su longitud puede alcanzar hasta 10 centímetros la célula, ¿no? Puede tener 10 centímetros, puede encontrarse hasta 35 núcleos en 1 milímetro. Quiere decir que tiene bastante núcleo, entonces bastante mitosis, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Aquí, mire, tenemos estriaciones transversales y algunas aquí se ven estriaciones longitudinales, ¿no ves? Poquito se ve, pero se ve. Estos son los núcleos, núcleos periféricos, mire, núcleo periférico, es multinucleada, tiene bastante núcleo la célula esquelética. ¿Qué se diferencia de la célula muscular lisa? Que este tiene bastante núcleo y sus núcleos son periféricos, mientras que la otra es núcleo central, ¿sí? Solamente un núcleo tiene en cada célula. En cambio, este tiene varios núcleos en varias células. Y esta tiene estriaciones transversales, mientras que el músculo liso tiene estriaciones longitudinales, pero se ven poco. Y aquí se ven mucho las estriaciones transversales. Tipos de fibras que tiene el músculo esquelético. Tiene tipo de fibras rojas y tipos de fibras blancas, que vamos a ver. Los músculos esqueléticos se destacan por la heterogenicidad de su fibra. Rojas de contracción lenta. Quiere decir que se contraen lentamente, entonces esas fibras son de postura. Para que uno se siente, ¿no ves? Se quede erguido, son de contracción lenta. Mientras que las blancas son de contracción rápida. Para caminar, para ir para un lugar a otro, son de contracción. Esta es postural mayormente, ¿no? Diferencia entre una y otra es porque esta tiene una mioglobina y esta no tiene una mioglobina. Estas fibras son aeróbicas y estas fibras son anaeróbicas. Entonces hay una gran diferenciación de las fibras rojas con las fibras blancas. Ahorita vamos a ver. Las fibras rojas, le puse este músculo, poseen abundantes mitocondrias, tienen un metabolismo fundamentalmente aeróbico. Cuando nosotros decimos aeróbico, quiere decir que la célula necesita oxígeno, sí o sí. Y tiene un alto contenido de llamada mioglobina, proteína pigmentada de color rojo pardo, responsable del color rojo de los músculos. Esta proteína transporta oxígeno, almacena y libera oxígeno, ¿no? Las fibras rojas son de contracción lenta, son posturales, que es decir, para quedar
en un lugar parado, en un lugar sentado, postural. Uno se queda ahí sentado o echado. Entonces esa es su función. Son las células que predominan, las fibras rojas de contracción lenta son las que predominan en los músculos posturales, las que permanecen por más tiempo tónicamente activas, a la vez son más resistentes a la fatiga. No se fatigan mucho, porque uno de estar sentado, ¿no ves? Son posturales, entonces las fibras rojas son las que no nos dejan que nuestra musculatura se fatigue. Y las fibras blancas ya son al contrario. Tienen un mayor diámetro en cortes transversales y presentan pocas mitocondrias. Su metabolismo es anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que ellas no necesitan oxígeno, ¿no ves? Su metabolismo anaeróbico para la obtención de energía. Estas fibras son ricas en glucógeno. El glucógeno no es más que la glucosa, ¿no ves? La glucosa se convierte en glucógeno. Entonces, en el músculo, en las fibras blancas, hay depósito de glucógeno. Poca cantidad de mioglobina, no tienen casi, de ahí que reciben el nombre de fibras blancas, porque la mioglobina le daba en las fibras rojas la coloración, ¿no ves? Predominan en los músculos responsables de las contenciones intensas, esporádicas, como ser en el bíceps y el tríceps. El tríceps y el bíceps, ¿no ves? Que está delante, aquí tenemos las fibras blancas, ¿no ves? Fibras blancas y fibras rojas. Entonces, si nosotros hallamos unas características diferenciales entre las fibras blancas y fibras rojas, vamos a decir que las fibras rojas tienen mioglobina, las fibras blancas tienen poco. Acá tienen pocas mitocondrias en la blanca y entre las rojas tienen más. La mioglobina, ¿no? Que lleva el oxígeno. Entonces, ¿cómo se llama? Es aeróbica la fibra roja y las fibras blancas es anaeróbica. ¿Qué es lo que almacenan las fibras blancas mayormente? Glucógeno. ¿Y qué es glucógeno? No es más que glucosa, energía también, ¿no? En forma que cuando ellos necesitan energía bastante, ese glucógeno se desdobla en glucosa, ¿sí? Tienen pobre vascularización, mientras que las otras tenían bastante vascularización. Entonces hay una diferenciación de las fibras rojas y las fibras blancas. También tienen organitos más desarrollados en la fibra muscular esquelética o en las células musculares esqueléticas, porque tienen miofibrillas, uniones tanto de las fibrillas de actina y miosina. Tienen una membrana plasmática o sistema T. ¿Qué quiere decir eso? La membrana plasmática, ustedes saben que es la membrana que envuelve a la célula, ¿no? Al envolver a la célula, ese sistema T se penetran. La membrana citoplasmática sufre una penetración hacia dentro de la célula y forma el sistema T, parece una T, porque no es más que la invaginación de la membrana citoplasmática. Tiene un retículo sarcoplasmático. ¿Qué quiere decir? Que tiene un retículo endoplasmático liso. Tiene sarcosoma, que es la función de la contracción del músculo, del músculo esquelético, porque el músculo esquelético está formado por miosina y actina, que ahorita vamos a ver, los sarcosomas. Tenemos aquí, mire, tenemos el nervio, que sería de qué, del epimicio, endomicio o perimicio. ¿Cuál sería el nervio? ¿No ves? Tenemos, mire, cada fibra y tenemos un haz de fibras, ¿no? Y después tenemos todo el músculo. Tenemos el tejido conectivo que va cubriendo a cada célula o a cada montoncito de fibras, ¿no? O fibras celulares. ¿Qué más tenemos? Tenemos las miofibrillas, que tenemos las miofibrillas de filamentos, que son las miosinas y la actina. Este es un sarcómero, un pedacito de los filamentos, tenemos el sarcómero. El sarcómero está dentro del músculo, ¿no ves? Esquelético, y ese músculo esquelético está formado por filamentos de miosina y filamentos de actina. Estos son los filamentos de actina. Cuando hablamos filamentos de miosina, vamos a ver que esto es más grueso, mire. Los filamentos de miosina son gruesos, grueso, grueso, grueso. Este es un sarcómero. La función de la contractibilidad del tejido muscular esquelético. Tenemos la actina, que son las fibras más delgadas, ¿no? Esto es una fibra más delgada. ¿Qué pasa con esto? Para que haya una contracción, mecanismo de contracción del músculo, primeramente
tenemos que tener una excitación del sarcolema. ¿Qué quiere decir? Que venga una terminación nerviosa, como decir un pinchazo, ¿no? Que venga aquí y me haga hacer una contracción. ¿Qué va a pasar? Estos filamentos de actina y miosina, estos filamentos de miosina tienen una tropomiosina, como unos ganchitos aquí, tropomiosina aquí adentro, aquí en esto, tienen encima una tropomiosina y esa tropomiosina fueran como si fueran unos ganchitos. Entonces, cuando hay una contracción, ¿qué pasa? Esta tropomiosina atrae la actina hacia adentro, la atrae hacia adentro. Entonces, ya tenemos una contracción del músculo. Pero para que haya esta contracción del músculo, no se olviden que nosotros teníamos, ¿no ve? El retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso, él tiene que liberar el calcio. Como son células, entonces libera calcio. Al liberar el calcio, lo va a activar entonces, ¿sí? La va a activar a la miosina, a sus agarradores o como quieran ustedes, a su manito, para que agarren a la actina y la metan hacia adentro. Entonces, a eso se llama contracción del músculo liso, perdón, del músculo esquelético. Entonces, cuando esta actina entra acá, gracias a los puentes o manitos que trae para acá por la liberación de calcio, se llama la contracción. Contracción muscular, ¿no? Que nos va a hacer caminar o nos va a hacer tener alguna actitud. Y esto de aquí, ahorita como vemos, es un sarcómero que le da la función al músculo. Está en relajación, mire, está en relajación, pero si hay un estímulo a nivel de la célula, va a haber la contracción, entonces la miosina la va a traer hacia adentro la actina y se van a entrelazar aquí, acá, y va a haber disminución hasta del tamaño de las miosinas y actinas, se unen, como uniéndose, y después ya cuando están contraídos, otra vez se relajan y quedan así. Entonces, no se olviden que lo más grueso es la miosina, las más gruesas. ¿Y qué son las miosinas y actinas? No son más que proteínas, ¿ya? Aquí tenemos, mire, esto es el músculo esquelético. Miren, aquí tenemos, ¿qué fibra vemos? Perdón, tenemos unas fibras transversales y unas longitudinales, ¿no? Y tenemos aquí, mire, estos son los núcleos periféricos. Núcleos periféricos, músculo esquelético. Lo mismo, mire, este es músculo esquelético. Esto, vemos, tenemos unas fibras transversales y otras fibras longitudinales que se ven poquito, ¿no? Pero tiene. Esto es el sarcómero o la contracción, como les dije. Mira aquí, esto que ustedes ven de rojo, lo que ven de rojo, son las fibras de miosina. Y esto es lo que ustedes ven más claro, azul o medio plomito, estos son las actina y miosina. Entonces, la banda A se llama a todas las miosinas, ¿no ves? Los más gruesos. La banda I se llama a todo lo que es actina, miosina y actina. Actina y miosina. Bueno, de aquí a acá se llama un sarcómero. Quiere decir, ¿para qué? Para que haya la contracción muscular. Entonces tenemos aquí, mire, estas son las miosina, y estas son las actinas, ¿no ven? La actina, miren, esto está trayendo a la actina hacia adentro. Ahorita este músculo está en relajación, pero cuando haya una contracción, entonces se van a unir ¿cómo se llama? Los puentecitos de la miosina, es como que lo traigan dos ganchitos hacia adentro, la van a traer a la actina. Los miosina la trae hacia adentro y eso sería la contracción del músculo. Que eso se lleva más en fisiología. Solamente ahorita le estoy mostrando pero para que haya una contracción muscular, el sarcolema, ¿qué es el sarcolema? La membrana citoplasmática tiene que ser excitada, ¿ya? Ya sea por mediante un pinchazo, mediante, qué sé yo, quiere caminar, entonces tiene que ser excitada para hacer una contracción. Y esa contracción va a ser con que penetre a través de los túbulos de la membrana citoplasmática de la célula y va a liberar calcio. Siempre tiene que liberar calcio. Si no hay liberación de calcio, no hay contracción de la musculatura esquelética. ¿Ya?
Sistema de túbulos, lo mismo, invaginación de la membrana citoplasmática, mire. Tenemos aquí, estos son las línea M, estas son las miosinas. Miren, la ven larga, ¿no ven? Estas miosinas son más gruesas, las miosinas son más gruesas, y estas de aquí son las actinas, las proteínas, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa? Mire, tienen como unos puentecitos, ¿no ves? Estos puentecitos la van a traer hacia aquí. Tiene que venir la actina, tiene que desaparecer esta línea A, desaparece y hay la contracción. Primeramente, ¿cómo se llama? Una excitación. Se excita el sarcolema por una terminación nerviosa. Ese estímulo es llevado a lo largo de la fibra, ¿no? En el interior de los túbulos T, porque es la vaginación de la membrana citoplasmática, y ahí va a ser con que se libere el calcio a través del retículo endoplasmático sarcoplasmático. El calcio va a modificar la troponina, que es como un ganchito que está, y la tropomicina van a liberar los sitios activos de la actina para que la actina venga y ya venga acá. Al unirse con los puentes o brazos, los filamentos gruesos de miatina, entonces va a haber una transformación también del ATP trifosfato, lo que produce un desplazamiento del brazo de la miosina que tira a la actina hacia adentro, al centro del sarcómera. Otra molécula de ATP de la meromiosina pesada se produce una separación nueva y mientras exista calcio se repite nuevamente de forma repetitiva. Entonces, ¿cómo funciona el sarcómero? A través de una excitación, que el sarcoplasma libere calcio, ese calcio va a hacer funcionar la tropomiosina, esa tropomiosina va a hacer con que meter las actinas hacia dentro. Entonces, este sarcómero va a disminuir su tamaño. ¿Por qué? Porque todas las actinas van a entrar como si se entrelazaran entre las manos. Ese es el sistema de túbulos de la membrana plasmática del músculo esquelético. Las bandas anisotrópicas, como decir estas bandas anisotrópicas, ¿no? Estas son las bandas anisotrópicas las más oscuras y las bandas azotrópicas son las más claras. El sarcómera, ¿cómo está formado? Si se le pregunta en el examen parcial, ¿cómo está formado un sarcómera? Ustedes van a decir 2 líneas Z, 2 medias banda I, una banda A y una banda H. ¿No ve? Mira aquí. De aquí a aquí, 2 bandas Z. ¿No? Una banda A. ¿No ve? Una banda H. Entonces, y 2 bandas I. ¿No ve? Esta es I y esta es I. Y una sola banda A. Esta es la banda A, la de miosina. Entonces tenemos la actina, que son las más claras, las más delgaditas, y las miosinas que son, mira, están viendo estos cositos aquí, son los puentes que hace la miosina que lo atrae acá a la actina, la mete adentro para que haya una contracción muscular. Tenemos, entonces, esto de aquí tienen que memorizar 2 líneas Z, 2 medias banda I, una banda A y una banda H. Aquí como les mostré, miren. Una banda I, otra banda I. Entonces, 2 bandas I, ¿no ves? Esto de aquí a aquí es la banda A, porque son las miosinas, y una banda H. Y de Z a Z, es un sarcómero, de Z a Z. ¿Por qué? Porque está formado por estas que son actinas, y de en medio tenemos la miosina. Igual lo mismo aquí, miren, de Z a Z. ¿Qué es lo que ustedes ven más aquí? Estos son, ¿qué se llama? Lo más grueso, ¿qué serían? Los filamentos de miosina, ¿no ves? Mira aquí, miosina. Y los más filamentos más delgados son actina. De aquí a aquí es una banda Z. De aquí a aquí. Esto es una banda A. ¿Cuál es la banda A? Donde están las miosinas. La banda H es este espacio que va a desaparecer cuando existe la contracción. Y la banda I es donde tenemos ¿qué? Las actinas, ¿no? Esto, mire, esto clarito, de aquí a aquí es banda I. Esto es banda I. Entonces memoricen, 2 bandas I, una banda A, una banda H, y de Z a Z es un sarcómero. Igual, mire aquí, las bandas A, la más gruesa, ¿no ve? Las bandas I, miren, las más claras, ¿no? ¿Sí? Este es un sarcómero. Está formado, si le dice, ¿por qué está formado el sarcómero? Por actina, miosina.
Tropomiosina y troponina ellos son receptores nomás de la miosina. El sistema en túbulos, igual lo mismo, miren, le estoy repitiendo para que aprendan. Ya, entonces dice, una miofibrilla tiene una banda ahí en el centro, la línea Z, tiene una banda A, H clara y una línea media que es la este. La banda A son filamentos de miosinas grueso, la banda I son filamentos de actinas delgado y solo una sola de miosina, la banda H. La banda A es la parte más oscura que intercala con la actina con los de la miosina. Los que se unen, ¿no? La banda A se va a unir y va a haber una contracción. Para que exista una contracción muscular, siempre tiene que haber una liberación de calcio del sarcoplasma y tiene que haber una excitación, ¿no ves? Un pinchazo o uno quiere ir a un lugar, está haciendo ejercicio, entonces se va a excitar. El músculo se va a contraer y se va a relajar, contraer y relajar. Los filamentos de actina se unen entre sí para formar la actina F, que es la miosina. Aquí tenemos, ¿no ves? Esta es la miosina que les dije que tenía la meromiosina, que son los bastones, o meromiosina pesada, que estos van a traer la actina hacia adentro, hacia adentro. Todo esto tienen su como bastoncito o como manito para adentro, para hacer la contracción. Ahorita en este músculo está relajado. Cuando hay un músculo que está, ¿cómo se llama? Contraído, entonces esta actina va a entrar hasta aquí, hasta la banda H. Igual, esta actina va a ser llevada así. Gracias a estas dos, a la meromiosina o miosina pesada o ligero bastón. Características generales, ahora pasemos a la célula muscular estriada cardíaca. Esta ya es una célula ramificada igual, anastomosada en sus extremos, tiene diámetro de 15 micras a 100 micras. Su único núcleo también, tiene un único núcleo central, pero a veces puede tener dos núcleos, binucleada. Su citoplasma es acidófilo. Si se van a dar cuenta, músculo liso, músculo cardíaco y músculo liso, cardíaco y esquelético. En el citoplasma es acidófilo. ¿Qué quiere decir? Que se va a teñir más con eosina. Tiene estriaciones también transversales y longitudinales como en el músculo cardíaco. En el músculo esquelético tiene también estriaciones transversales y longitudinales. Y el músculo liso más tiene estriaciones longitudinales. Aquí tenemos, mire, este es el músculo cardíaco, ¿sí? Tiene su núcleo, mire, su núcleo. Bien se ve, mire, su núcleo, ¿sí? Su núcleo. De aquí a aquí es una célula, ¿no? Las miofibrilas están separadas por mitocondrias, dice, dispuestas en hilera entre las miofibrilas, tienen un alto contenido de ellas. La necesidad energética de los miocitos o células del miocardio, ¿no ves? Por la misma razón es más abundante de glucógeno. ¿Y qué tiene el glucógeno? No es más que glucosa, ¿no? En los lugares de unión de dos células adyacentes se presenta una línea oscura transversal llamada disco intercalar. Es importante que sepan ese disco intercalar. ¿Por qué? El disco intercalar une una célula cardíaca con otra célula. Cruza la fibra y forma líneas generalmente en forma de peldaños denominados a ellos discos escalariformes. En el microscopio electrónico ha quedado aclarado que estos discos son especializaciones de unión de las membranas celulares y de las células cardíacas. Aquí tenemos. Estos se llaman discos intercalares. Esto. ¿Qué función tienen los discos intercalares? Esta es una célula que va a unir con otra célula. Los discos intercalares son como desmosoma, ¿no ve? También lo que hacen es unir una célula cardíaca con otra célula cardíaca. ¿Por qué unen? Porque cuando, digamos, nosotros vamos a hacer la contracción del músculo a través del marcapaso, músculo cardíaco, ellas no se retiren, no se desprendan una con otra. Entonces, este disco intercalar es muy importante. Esto lo une una célula con otra para que lleve la información de esta célula a la otra célula, la contracción, ¿no ves? Van a ir. ¿Y cómo está formado? Está formado por uniones de desmosomas. Ustedes ya saben qué son los desmosomas, ¿no ves? Que veíamos que eran uniones, ¿no? Entre célula y célula. Algunos desmosomas hacían comunicación, ¿no? Otros desmosomas hacían con que haya como una fusión, que no haya nada de comunicación de una célula con otra. Entonces, aquí una célula cardíaca, su núcleo, mire estriaciones
¿Qué estriaciones se ven? Mire, también se ven las estriaciones longitudinales y aquí algunas las transversales. Transversales, ¿no ves? Y longitudinales. Tenemos núcleo, núcleo. Disco escaleriforme. Los túbulos del músculo cardíaco, quiere decir la invaginación de su sarcolema o llamada membrana citoplasmática, son semejantes al músculo esquelético, dice. Difieren en que tienen mayor diámetro y están a nivel de la línea Z y no a nivel de las uniones A y I. ¿Qué son las uniones A y I? Las uniones A son de las miosinas y las uniones I entre la actina, ¿no ves? En el músculo cardíaco, dice, cuando nosotros estamos llevando ya a ser más viejito, en el individuo se aprecia depósito de pigmento de lipofucsina en el sarcoplasma. Cuando hay gran cantidad de este pigmento, el miocardio toma coloración parduzca, lo cual vamos a saber que este corazoncito ya es de una persona de edad, ¿no ve? Vamos a tener la atrofia parda del corazón. A eso se llama atrofia parda del corazón. Cuando tenemos este pigmento llamado lipofucsina en el sarcoplasma, que sería en el citoplasma. El músculo cardíaco no existe en las placas motoras. Quiere decir que no hay contracción. No hay contracción con placas motoras, es decir, no liberan neurotransmisores, porque ellos tienen solamente su propia contracción. Como les dije, a través del marcapaso que se encuentra en una agrupación de células a nivel de la aurícula. Ese marcapaso todo el tiempo está funcionando, es autónomo. Entonces, esas fibras de ahí que son nerviosas van a bajar por la aurícula, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, formando las fibras de Purkinje. Eso lo van a ver en anatomía. O también en histología 2, cuando vean ustedes corazón. Ahí se ve que esas fibras son células especializadas. Por eso es que se dice que el corazón es autónomo, ¿no ves? Él solito funciona, no necesita una excitación de afuera, solito tiene su marcapaso solo. Por eso dice, el músculo cardíaco no existe en las placas motoras, pero sí la disposición de los miofilamentos y el mecanismo de contracción son similares al del músculo estriado esquelético. Tienen el disco intercalariforme, que es el disco intercalar o escalariforme de unión de las células, una fibra a miles de células. Quiere decir que mediante el disco intercalar se van a ir uniendo todas las células del músculo cardíaco. ¿Ya? Aquí les hice como un esquema para hacer una comparación entre el músculo liso, entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Mire, el músculo liso, ¿qué forma tiene su célula? Es fusiforme, alargadita, núcleo central. Tiene manchas oscuras llamadas actina de la membrana plasmática, no presentan estriaciones transversales, solo longitudinales, ¿no ves? Está rodeada por una membrana, formación de caviolas en basal fina. Las caviolas que tienen también calcio, como si fueran una mitocondria, ¿cómo se llama? Sarcolema es membrana citoplasmática. Retículos sarcoplasmáticos que están formados en sentido longitudinal muy desarrollado. Dispuestos en polos en los núcleos, las mitocondrias, es involuntario. El esquelético es cilíndrico, multinucleado y sus núcleos son periféricos. Tiene estriaciones transversales y también tiene longitudinal el esquelético. Está rodeado por una membrana basal mayor gruesa que forman los túbulos. Tiene la banda A y las bandas I. ¿Qué es la banda A? La banda E son las miosinas, ¿no ves? Las más gruesas, las que hemos visto. Y la actina, que son las más delgadas, que serían la banda I. Entonces ahí para la contracción las dos se unen bien. Adosadas, dice, a las miofibrillas, van a constituir los túbulos bisinternas muy desarrollados. Tienen numerosas miofibrillas. ¿Qué son las miofibrillas? Actina, miosina, ¿no ves? Tiene aquí las fibras rojas y las fibras blancas y las intermedias. Entonces, las fibras rojas, ¿cuáles son las fibras rojas? Las que poseen mioglobina. Las fibras blancas no poseen mioglobina. Las fibras rojas son aeróbicas, funcionan a través de oxígeno, ¿no ves? Mientras que las blancas no, son anaeróbicas, tienen más glucógeno. Las blancas, las rojas, son ¿dónde se encuentran las rojas?
en donde hay los músculos posturales, es decir, para sentarse, para levantarse, ¿no ves? Mientras que las otras no, en el bíceps y el tríceps, ¿no? Son voluntarias. Ya el cardíaco, mire, también es cilíndrica con ramificaciones, diámetro, tienen solo un núcleo también central o pueden también ser binonucleares, ¿no? Tener dos núcleos. Tiene estriaciones transversales no tan netas, dice. Tiene un túbulo, también lo mismo, túbulo T. ¿Qué es el túbulo T? No es más que la imaginación de la membrana citoplasmática. ¿Qué quiere decir imaginación? Que entra hacia adentro y forma como un T, como una T, que es la letra T, ¿no ve? Que va a tener las dos membranas citoplasmáticas y entra abajo y ya forma la T. Localizada a nivel de los discos intercalares. ¿Qué son los discos intercalares? Los discos intercalares no son más que las uniones entre una célula cardíaca con otra célula cardíaca. ¿A través de qué se unen esas células cardíacas? A través de los desmosomas. Los famosos desmosomas hacen las uniones, ¿no? Esas uniones que tienen que ser fuertes porque ¿cómo se llama? El músculo cardíaco sufre su contracción también, ¿no? Que tiene un marcapaso, solo para ello. Retículo de sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso, desarrollado. Mitocondrias, numerosas, dispuestas en hilera entre las fibras. Otras fibras presentan células de Purkinje involuntarias. Las fibras de Purkinje vienen del vaso, ¿cómo se llama? Del vaso, ¿de qué? Vienen de esa agrupación que están a nivel del nódulo aurículo-ventricular. Comienza ahí, a nivel del nódulo aurículo-ventricular, se van a venir esas fibras hasta la aurícula, ventrículo, van a la derecha y a la izquierda, que esas serían las fibras de Purkinje, ¿no? Son células especializadas del sistema nervioso del corazón, porque el corazón late solamente él solito, no necesita a nadie. Él solito va, tucutum, 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 no es más. Por eso es que si ustedes han escuchado que a veces dicen, no está funcionando bien su corazón de ese paciente, le vamos a poner marcapaso, dicen, ¿no es? Porque le van a poner marcapaso donde estaba el nódulo auricular o el nódulo aurículo-ventricular. Entonces ahí le ponen un marcapaso, le van a poner electricidad, ¿no es? Para que pueda contraerse el corazoncito, ¿sí? Entonces hasta ahí sería lo que es músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso, ¿no? ¿Entendieron, chicos, algo o no? Porque, Sí, doctora. Está ¿sí? complicado, pero sí se entendió. A repasar ¿Entendí? nomás. Ah, ya está complicado. No, el más complicado sería la sarcómera, ¿no ve? ¿Sí? Pero tienen ustedes que saber qué es la sarcómera. La sarcómera es lo que le va a dar la contractilidad al músculo esquelético, que no es más que el músculo esquelético que tiene. Está formado por las actinas y las miosinas, nada más. ¿Qué son las miosinas? Son las fibras más gruesas y las actinas las fibras más delgadas. Y en la miosina lo que hay son como unas manitos o unos bastoncitos que cuando se contraiga haya contractilidad de ese músculo. Ahí el retículo, no se olviden que son células, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El sarcoplasma va a liberar calcio. Al liberar calcio, ¿qué va a hacer? Esa miosina con sus bastoncitos o con su manito, mejor digamos una manito, la va a traer a la actina hacia adentro. Vamos adentro, ¡poc! Ahí ya esa es la contracción. Y después cuando vuelven de nuevo es la relajación de este dibujo de aquí que les mostré, miren. ¿No ve? Este músculo aquí está relajado. ¿Dónde está? Este de aquí. Este músculo de aquí está relajadísimo, miren. Sistema en túbulos T. ¿Por qué dicen túbulos T? Porque esa membrana citoplasmática va a entrar, se va a invaginar, va a entrar adentro mismo de la célula, y entonces ahí forma el túbulo T. Entonces ahí va a activar, ¿no ves? Al sarcómero. Miren aquí. Esto es lo que tienen que saberlo bien ustedes. Estas fibras más gruesas se llaman miosina. Estas fibras más delgadas, las rojitas, se llaman actina. ¿Sí? Una Z más una Z es un sarcómero. Esta miosina son bandas A, estas, las más gruesas, las azules. Y las rojitas, esta parte de aquí, son banda I, banda I. Por eso si les preguntan,
¿Cómo está formado un sarcómero? Ustedes van a decir, tiene una banda A, solo una banda A de miosina, y tiene dos bandas I de actina. ¿Entienden? Tiene una banda o una zona H, es la que va a traer para acá, y la línea M, que es en medio. Lo más importante es que digan esto de aquí. Tiene dos líneas Z, dos bandas medias I, esta. Esta es una banda I, porque miren, una, dos, esta partecita de aquí es una banda I, es puro actina. Esta es otra banda I, puro actina. Ya, ¿qué más dice aquí? Tiene una banda, eso, tiene una banda, esta nomás es la banda, la de miosina. De aquí a aquí es banda A. ¿Qué más? Tiene una banda H en la parte clara. Ya, ¿cuál es la parte clara? Esta de aquí es la parte clara, ¿no ves? ¿Sí? Esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está formado un sarcómero? Dos bandas I, una banda A, una banda H. ¿Sí? Y dos líneas Z, porque este es un sarcómero, se divide. Esta es una contracción y va a haber otra contracción en esta otra célula y otra en otra célula. Entonces, esto sería lo que se llama el sarcómero. En el examen parcial pueden ponerle esto. ¿Cómo está formada un sarcómero? Pueden ponerle 3 bandas ahí. No, no puede haber 3 bandas ahí. O pueden ponerle 2 bandas. No puede ser 2 bandas porque hay solo una banda ahí. ¿No ves? Pueden ponerle 2 bandas H. No. Entonces ustedes memorícense bien esto lo que es sarcómero. Y cuando decimos bandas anisotrópicas, las oscuras, las más gruesas, y bandas isotrópicas, las claras. Mire, estas son las bandas. ¿Qué bandas serían estas? Las oscuras, ¿no ves? Mire, oscuras, las miosinas oscuras, porque son bandas gruesas, mientras que estas son bandas claras. Diferenciación de un músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. El músculo liso, no se olviden, es fusiforme, núcleo central. El músculo esquelético es cilíndrico y tiene varios núcleos y es periférico, nada más. Y el músculo esquelético, el músculo cardíaco, lo que lo diferencia de los tres es que tienen los discos intercalares. ¿Y qué son los discos intercalares? No son más que uniones entre una fibra muscular, una fibra cardíaca y otra fibra otra cardíaca. Y esos discos intercalares están formados por demosomas. ¿Y qué son los demosomas? Unen. Porque imagínense si no tuvieran esas uniones tan fuertes los demosomas, cuando hicieran la contractilidad del corazón solito, ¿qué pasaría? Se irían una célula por otro lado y otro lado. Por eso es que tienen esos discos intercalares que le dan, son uniones muy fuertes cuando el músculo cardíaco va a contraerse. Mire, ¿sí? Si ustedes ven en una muestra histológica, ustedes que dicen, ¿qué es esto? Ustedes van a decir, es músculo cardíaco. ¿Por qué? Por la presencia de los discos intercalares, mire, ¿sí? Tiene también estriaciones transversales, sí, y longitudinales. Y su núcleo, mire. Pero hagan la diferencia del músculo liso. Perdón, del músculo cardíaco. Mire, es diferente, ¿no ves? ¿Ven discos intercalares aquí? No. Solo ven, mire, las líneas más oscuras, ¿no ves? Que son la miosina y la actina. ¿Qué más? Igual aquí, miren, las estriaciones, miren. Estriaciones transversales. Y también tenemos algunas, se ven las longitudinales. Aquí se ve más o menos, miren, las longitudinales. Y tiene bastante núcleo, miren. ¿Sí? En cualquier lugar están los núcleos. Núcleo periférico. Mientras que el músculo liso ya es otra cosa. Este es músculo estriado, mire. Igual, estriaciones transversales y los núcleos, mire, periférico, amontonados. Son altísimos núcleos tiene. ¿Cuál es el músculo que tiene más núcleo? El músculo esquelético. El músculo liso, mire, sencillito, mire, es fusiforme y núcleo central. Fusiforme y núcleo central. ¿Qué características histológicas tienen las tres células? Una, que la célula, ¿cómo se llama? Tiene citoplasma acidófilo, mire, de color rosado. Eso es lo que son, todas igualitas son, ¿no ves? ¿Sí? Citoplasma acidófilo, aunque este tiene aquí, mire, citoplasma acidófilo. Estos son núcleos y esto es su citoplasma, pues, ¿no ves? Entonces son acidófilos. Todos tienen la misma característica, citoplasma acidófilo. Diferencia, músculo liso, núcleo central. Músculo esquelético, núcleo periférico. Cardíaco,
núcleo central, que puede tener 2 núcleos, binucleados. Y esto es lo que a veces preguntan en el examen, la diferenciación. ¿Qué tiene lo que no tiene el otro? Este tiene los discos intercalares. No se olviden, estos discos intercalares que son uniones entre células y células. Son uniones muy fuertes. Ahí tienen la diferenciación de uno al otro. ¿Ya? Y las fibras musculares fibras rojas y fibras blancas. ¿Dónde vamos a encontrar? En el músculo esquelético. ¿Dónde es el músculo esquelético? El que está envolviendo los huesos. ¿Dónde encontramos músculo liso? Arteria, vena, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Dónde encontramos también músculo liso? En el útero, ¿no ves? El útero también tiene músculo liso, ¿ya? En la mujer, por eso es que cuando es la contracción muscular, el músculo liso también funciona a través de la oxitocina. ¿Qué más tenemos? El músculo cardíaco, ¿dónde encontramos también exclusivamente? En el esófago. No se olviden, es el lugar que tiene, después ya lo demás es puro, ¿cómo se llama? Puro esquelético, es recubriendo la parte de nuestros huesos. ¿Ya? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Más o menos ya? Sí, doctora. Ya más claro ya. Exacto. Es que lo que pasa es que cuando uno va explicando y mejor es hacer un sinóptico, ¿no? No se olviden, les pasé yo el tema, ya tienen repaso, ¿no? ¿No ves? Tienen repaso desde mañana o pasado mañana, creo que comienzan sus repasos de tejido. ¿Qué tejido tiene? Tejido óseo, ¿no? ¿Repaso? Sí. Vayan. Ya, entonces yo se los voy a ir pasando el tema ahora. Si puedo, ahorita se los paso de una vez el tema para que lo tengan de músculo cardíaco, ¿ya? ¿Quieren ahorita? De una vez se los paso, porque después... Doctora, una pregunta. Doctora, la Dígame. diapositiva del tejido óseo, ¿lo podría pasar, por favor? ¿Ya lo pasé o ¿Lo no ha lo pasado? pasé? ¿Ah? No, no lo he pasado. ¿Mm? No, no lo pasó porque eso mismo iba a preguntar si lo podría pasar el tema. Ah, ya. Voy a ver si lo... Voy a ver aquí ahorita. Me voy a fijar, ¿ya? Con razón me estaban preguntando del tejido óseo. Yo le dije, ya lo pasé. Lo voy a sacar afuera. Tejido óseo. Ya. ¿Ustedes tienen repaso cuándo? Miércoles. Miércoles, ¿no? Bien. Vamos a ver ahorita. Esperemos que se apure, porque tarda mucho mi WhatsApp. Aunque ahora con que pago la pantalla ya es mejor, ¿no? Vas la cámara, ¿no? A ver, esperemos un ratito. ¿Todos entraron por carpeta verde? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, porque si no, no van a tener ¿cómo se llama? Asistencia. Grupo K, ¿no? Ya. Vamos abajo. Creo que es aquí. Minimizar. Ya. Que a veces me salgo. No quiere venir más acá. Ya. Tejido. Óseo. ¿Mm? Fíjense, chicos, si ya entró. Así ya lo mandé. Se fijan, si ya descargó. De una vez le voy a pasar el de músculo, ¿ya? ¿Dónde está el músculo? Tengo que buscar el de músculo.
No quiere pasar. ¿Ya pasó, chicos? Sí, doctora. ¿Ya? Listo. Entonces, me voy acá. Todos entraron por sistema, ¿sí? Si no entraron, vayan, entren y de nuevo salen para que tengan asistencia, porque no se puede poner manual. Nos vemos entonces para su práctica. Vamos a dar repaso oral de hueso y de ahí ustedes también me van a ir presentando su monografía. Hay chicos que dicen que no saben hacer monografía, entonces ahí vamos a ver con ellos cómo lo vamos a hacer. Les voy a enseñar al comienzo, ¿ya? ¿Listo? Ya, doctora, gracias. Listo, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctora, el repaso que vamos a dar del hueso de tejido óseo va a ser de pura de la diapositiva, ¿no? Sí, pura diapositiva. ¿Ya? Ah, ya, 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 Así que, doctora, listo. ya, listo. Ah, y también me acuerdo que le tengo que dar un cuestionario, ¿ya? ¿Listo? Un cuestionario, no se olviden. Ya. ¿Ya? Ya, 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 doctora, está bien. Ya, porque tengo que darle un cuestionario para el tercer parcial. Aunque solamente les voy a tomar puro repaso, pero igual les voy a dar el cuestionario para que ustedes, el que quiera lo hace, el que no quiere no lo hace, pues no ve. Pero ya le estoy dando para que ustedes tengan facilidad de estudiar. ¿Listo? ¿Qué más? Nada más, chicos. ¿Quieren se quedan conmigo o si quieren se van? Depende de ustedes. Si no tienen mucho megas, yo creo que se van a ir, ¿no?